Bueno, iniciamos la semana 12 con un tema que es muy importante para lo que concierne a esta asignatura de realidad nacional en esta carrera de comunicación. Entiendo de que las actividades que se están desarrollando en la carrera de ustedes implica que varios de los compañeros, de las compañeras no estén asistiendo en esta clase de características híbridas, síncronas, pero sin embargo quedará grabado este archivo, este video, para que ellos puedan revisarlo, para que puedan eh, entender claramente qué es lo que nosotros estamos planteando para la clase de hoy. El tema tiene algunas cuestiones que deben ser analizadas desde el punto de vista nuestro como comunicadores, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que Naciones Unidas, a través de su organización dedicada a la educación, tiene que decir en el tema en el cual nosotros nos hemos planteado tocar, la educación para el desarrollo sostenible. Vamos a introducirnos nosotros en un ámbito en el cual, creo yo, se está discutiendo desde hace algún tiempo atrás la posibilidad de entender este elemento fundamental dentro del desarrollo humano, por supuesto, y dentro del desarrollo de las naciones, como es el de la educación. Siempre hacemos análisis comparativos y vemos por qué Finlandia, o planteamos por qué Finlandia o los países nórdicos o en Europa, en Estados Unidos, tienen indicadores de desarrollo económico, tienen indicadores de desarrollo humano, tienen indicadores en los cuales se muestran percentiles en los cuales claramente su población tiene la posibilidad de acceso a salud, a educación, a otros, y justamente tiene que ver con un factor fundamental, que es cómo los modelos educativos se plantean para un desarrollo sostenible. Y como en nuestra asignatura de realidad nacional tenemos que tocar estos temas que tienen un punto de vista y un sesgo que tiene que trasladarse a la comunicación, he tomado yo algunos conceptos en esta presentación, que es una presentación que la plantea Naciones Unidas a través de la UNESCO, para ir entendiendo algunos conceptos que nos permitan tener instrumentos necesarios, instrumentos suficientes, y poder trasladarnos a esa posibilidad de visualizar a la educación como uno de los factores y elementos fundamentales para el desarrollo. ¿Qué es desarrollo sostenible? Siempre nosotros creemos que es fundamental que se pueda entender al desarrollo como aquella capacidad que tenemos, si nos trasladamos a un escenario en el cual, recordarán ustedes, decíamos que economía era esa ciencia que se dedicaba a visualizar, a entender, a plantear políticas que permitan cumplir con esas necesidades que tienen los seres humanos, que tienen las sociedades con recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. El desarrollo está enfocado con este concepto de sostenibilidad a partir de la posibilidad de entender de que estas generaciones actuales, ustedes, quien habla y otras, podamos plantearnos política pública, podamos plantearnos satisfacer nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean, sin hipotecar. Vean ustedes el concepto que se plantea de hipotecar, es decir, con la posibilidad económica, con la posibilidad de recursos naturales, con la posibilidad de recursos no renovables, no trasladar la posibilidad de que las próximas generaciones, los que vendrán, nuestros hijos, nuestros nietos,
y aquellos que después de nuestra generación tengan la misma necesidad de satisfacer aquellas cuestiones que son inherentes a al ser humano, no tengan que pagar las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, este desarrollo sostenible se viene planteando y se viene analizando y estudiando y diciéndolo desde hace algún tiempo atrás, con esa intención clara de que no podemos nosotros ser inconsecuentes, no podemos ser esa clase tanto política, tanto educativa, humana u otras, que tengamos que hipotecar necesidades de generaciones futuras solamente con el egoísmo de satisfacer las nuestras, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo el desarrollo sostenible, entonces, se plantean 4 dimensiones. El desarrollo sostenible dice, a ver, acá lo que necesitamos es tomar esa responsabilidad de generar procesos que nos permitan a nosotros actualmente, a las generaciones actuales, solventar aquellas necesidades que tenemos, pero sin hipotecar, por ejemplo, el aspecto económico de las futuras generaciones. Y aquí tocamos, o podemos debatir con ustedes, comunicadores sociales, la parte en la cual lamentablemente existen circunstancias en las cuales hoy estamos en un proceso preelectoral. El 20 de agosto tendremos que asistir todos nosotros a decidir quiénes van a ser presidente, vicepresidente, miembros del órgano legislativo nacional, y ellos evidentemente tienen una responsabilidad de concluir un periodo político en el cual, bajo una norma constitucional, se tomó la decisión de romper, terminar abruptamente con una muerte cruzada el periodo para el cual fueron electos. Y la dimensión económica de un desarrollo sostenible dice cómo estas generaciones o esta posibilidad política que tienen los actuales gobernantes de no conculcar, es decir, no comprometer recursos económicos que actualmente, con la probabilidad de que se requiera para cumplir con algún proyecto, alguna necesidad, tenga que hacérselo bloqueando la posibilidad futura, hipotecando la posibilidad futura de que las próximas generaciones, con las necesidades que tengan, pueden decidir por eso. Entonces, esto de la hipoteca suena, por supuesto, a un procedimiento financiero que habitualmente se lo hace en las instituciones en las cuales se otorgan créditos, por ejemplo, para construcción de una casa, y ustedes necesitan, o yo necesito construir una casa, un apartamento, o quiero comprar uno ya hecho, y me dicen, perfecto, se queda hipotecado este bien hasta que usted concluya de pagar. Lo mismo ocurre con un desarrollo sostenible cuando la dimensión económica habla y dice de que debemos ser realmente responsables con ese recurso financiero, económico, que no es nuestro, sino es de futuras generaciones, para que puedan tener la holgura suficiente, la capacidad suficiente de decisión frente a esa probabilidad de que hoy sean utilizados sus recursos y no se lo pueda hacer a futuro. Entonces, ese mismo concepto de hipoteca lo utilizamos para ponerlo en esta mañana sobre el debate, sobre el análisis con ustedes en esta clase síncrona, interactiva. Ojalá lo podamos hacer en un momento determinado. Se puede entender esta dimensión económica. La dimensión cultural, por supuesto que también es un eje transversal, perdón, del desarrollo sostenible. Así como nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar un sinnúmero de cuestiones inherentes a la cultura que han sido analizadas con ustedes en la unidad anterior, esa diversidad, esa cultura, esas costumbres, esas tradiciones, poderle entregar también el mismo legado como una parte intangible del desarrollo sostenible a las futuras generaciones. Importantísimo, ¿qué es lo que le trasladamos desde nuestra familia a nuestros hijos? ¿Qué es lo que desde nuestros padres hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros hijos entregamos como un factor y una dimensión cultural fundamental del desarrollo sostenible? Por supuesto que es el económico importante, pero también es importante cómo culturalmente nosotros le trasladamos un respeto a los valores humanos, cómo le trasladamos el respeto hacia el resto de semejantes, cómo le trasladamos el ámbito de la convivencia humana. Entonces, este desarrollo sostenible en la dimensión cultural tiene, desde mi punto de vista, una connotación
tanto y cuán importante como la dimensión económica, por supuesto. Descendemos o subimos, como ustedes quieran, una dimensión ambiental, más aún, hoy está tomando mucha fuerza esto del desarrollo sostenible y como lamentablemente estamos presenciando, ustedes son comunicadores sociales, ya están inmersos en esta posibilidad de estudiar esta asignatura, esta carrera, y van mostrándose rasgos claramente de que la dimensión ambiental va a ser una de las afectaciones mucho más profundas que el resto de dimensiones en los actuales y futuros momentos. Estamos evidenciando cómo en el norte de nuestro planeta, en el hemisferio norte, en las condiciones climáticas actuales, hay una infinidad de afectaciones a el medio ambiente, sobre todo al entorno en el cual se desarrollan estas civilizaciones, estos estados, estos países, y tiene una afectación económica, por supuesto, porque se están destruyendo ingentes cantidades de recursos naturales producto de los incendios, se están destruyendo grandes espacios de producción industrial y agrícola en China, por ejemplo, en Japón, devastados por ciclones. Acá en nuestros países, en Sudamérica, se está evidenciando cómo el fenómeno del Niño influye, en el caso concreto de nuestro país, o va a influir esta cuestión de la probable aparición de este fenómeno y, por supuesto, cómo va a afectar la dimensión económica, como en el otro lado del continente, en Argentina, en Paraguay, se está evidenciando una sequía en Uruguay, y estas dimensiones ambientales, por supuesto, que son fundamentales que se entiendan dentro del desarrollo sostenible a partir de una dimensión social. ¿Quién se ve afectado? La sociedad está compuesta por individuos. ¿Y quiénes son los individuos? Somos nosotros, somos seres humanos. Y que si alguna afectación ocurre a las tres anteriores, es improbable hablar de un desarrollo sostenible, peor aún una dimensión social. La afectación es a los seres humanos, por supuesto, en esa probabilidad de tener un bienestar económico, de tener un acceso a salud, un tener acceso a educación, a tener acceso a servicios públicos y, por supuesto, a otras características que hoy están configurando nuestra vida diaria. Entonces, este desarrollo sostenible tiene estas variables que se articulan a partir de los ejes ecológicos, sociales y económicos que tienen que correlacionarse unos a otros con cuestiones ecológicas y económicas que sean viables, es decir, proyectos económicos y ecológicos que sean viables entre uno y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que sea viable un proyecto económico, pero siempre y cuando se respete la parte ambiental, la parte ecológica, el convivir social, el convivir del medio ambiente, la explotación de los recursos naturales. Si es que vamos a la parte social y económica, estos proyectos económicos que se están planteando con la probabilidad de una explotación del petróleo en Yasuní, los recursos de esta explotación sean distributivos y equitativos socialmente en la población ecuatoriana. Mucho se habla de que si es que existe la probabilidad de no explotarlos, será el Perú quien los explote. Vean, que sean quienes lo tengan que explotar, pero sin embargo, se está verificando y evidenciando que lamentablemente el eje económico en este triángulo de desarrollo sostenible no existe una distribución equitativa de la parte económica a la social. Y cuando hablamos de lo ecológico con lo social, por supuesto, porque acá ya estamos hablando de que el ser humano, su influencia sobre el medio ambiente, su influencia directa sobre la ecología, es decir, por el convivir de los ecosistemas, tiene que ser soportable. ¿Cuánto va a soportar? Y hay un cálculo que lo hacen quienes se dedican a estimar los recursos no renovables y renovables en un estado, en una población, y siempre dicen al mes de julio o junio, con el crecimiento demográfico que tiene el mundo actualmente, como el crecimiento del Ecuador poblacionalmente y en sus necesidades, habla de que siempre en estos estimadores, en estos barómetros, en estos indicadores, nos hablan y nos dicen, vean, se ha agotado ya las reservas o los recursos que estaban previstos para el año 2023 en el mes de julio. ¿Qué estamos diciendo? Que ya ecológicamente no es soportable ese modelo social
para que sea la naturaleza, los recursos no renovables, recursos naturales u otros, cumplan o satisfagan la demanda social. Entonces, acá ya entramos a lo que concierne después de esta introducción de desarrollo sostenible, como sus ejes cultural, ambiental, económico y social atacan la parte ecológica, económica y social con sus articuladores, con sus ancladores, que son el equilibrio, lo viable, lo sostenible, lo soportable, hablar de la educación. Y si nosotros decimos que la educación para el desarrollo sostenible, uno de los objetivos de desarrollo del milenio, en cómo nosotros nos planteamos proyectos, políticas, planes para que se pueda tratar a las personas a que ellos puedan generar sus propias actitudes, sus propias competencias, sus propias perspectivas, cómo los conocimientos que tiene un ser humano en un momento determinado le permite tomar decisiones, decisiones que tengan una articulación y un fundamento y que puedan actuar en pro, no solamente de su propio bienestar, no solamente de su familia, sino que del resto de la sociedad les permita ahora solventar esas necesidades que tienen. Solventar las necesidades que probablemente tengamos nosotros ya cuando seamos adultos mayores, cuando seamos ancianos, cuando nuestros hijos, nuestras generaciones futuras, tengan las mismas necesidades que nosotros u otras necesidades, generalmente lo puedan hacer con esa misma posibilidad que tienen ustedes de ser parte de una institución de educación superior. Hoy es un privilegio estar en una universidad y ser parte de una carrera. Más aún, de una carrera que es muy importante para la educación, que es muy importante para el desarrollo sostenible, porque justamente traslada esa educación del desarrollo sostenible al resto de ciudadanos. ¿Quién más que ustedes? Que están conociendo, que están aprendiendo todas las técnicas, todas las herramientas, todas las metodologías para comunicar e informar al resto de la sociedad a que el mundo, la sociedad, los ecuatorianos, los guarandeños, los atacongueños, y donde vivamos, podamos encontrar un camino hacia conjuntamente un futuro más sostenible. Entonces, la educación para el desarrollo sostenible desde el punto de vista de la comunicación es fundamental y bidireccional que los dos se entrelacen, los dos se entiendan y nos permitamos nosotros el día de mañana como comunicadores que seremos y hoy como estudiantes de esta carrera, desarrollemos actitudes, desarrollemos competencias, veamos con perspectiva esos conocimientos que estamos adquiriendo para que el día de mañana tomemos decisiones. Estas estén fundamentadas. Estas actúen para nuestro bienestar, por supuesto, para nuestra familia, pero para la sociedad, la comunidad, el país en el cual nos desenvolvemos y, por supuesto, para el mundo entero y para quienes estén después de nosotros. La educación para el desarrollo sostenible nos ayudará, nos ayuda y ojalá continúe este proceso en el cual todos quienes conformamos una sociedad podamos encontrar ese futuro que sea mejor, que sea más sostenible que el actual. Entonces nosotros, si es que hacemos un análisis de cómo las Naciones Unidas, desde cuando se planteó a través de la UNESCO, liderar los principios, establecer los valores, establecer las prácticas de este término que se acuñó al inicio de este siglo como la posibilidad de que todos alcancemos un desarrollo económico, que todos alcancemos un desarrollo social, todos alcancemos un desarrollo humano, que todos tengamos educación, que todos tengamos salud, que todos tengamos cualquier aspecto en el cual se aborden cuestiones del bienestar humano, sea a partir de un aprendizaje, a partir de la educación. Y a partir de esta educación, de este aprendizaje conjunto y continuo, podamos nosotros abordar problemas sociales. Problemas que hoy, como en nuestro país, están siendo atravesados por otros estructurales que no han podido ser resueltos y se traslada solamente al tema de inseguridad. ¿Qué es inseguridad? O seguridad, pongámoslo así, comunicadores.
¿Qué es una seguridad o qué es inseguridad? Cuando se conforman los estados es justamente cuando a partir de que individualmente la comunidad, la sociedad se encuentra desamparada con agresiones externas de otros países, de otros estados que querían nuestro territorio, porque estaba lleno de recursos que en ese momento históricamente eran requeridos por ellos, cuando individualmente dentro de nuestro mismo territorio existían organizaciones que pretendían a través del uso de la fuerza, ya vimos el ejercicio del poder, por supuesto, y cuáles son sus conceptos, se permitían abordar temas en los cuales la agresión era parte de esos procesos como una búsqueda de sus objetivos. Estos que son problemas estatales, problemas de una sociedad, evidentemente tienen que ser analizados de la característica cultural que tiene el ecuatoriano, desde la característica económica, que puede ser uno de los problemas estructurales que motivan a que exista ese caldo de cultivo para que las organizaciones criminales hagan lo que están haciendo con nuestro país, para que medioambientalmente, con ese concepto que es respeto, porque es un medio que nos permite supervivir a nosotros, que nos permite trasladar esos recursos renovables o no hacia la necesidad que tenemos nosotros y hacia su satisfacción, es evidentemente esta posibilidad de que Naciones Unidas y la UNESCO pueda integrar todos estos principios, estos valores y prácticas en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de sociedad, es ese concepto sociológico, es ese concepto humano, que evidentemente hace ver que nosotros necesitamos aglutinarnos, nosotros necesitamos organizarnos, nosotros necesitamos estar juntos, individualmente, en la parte sentimental, en la parte anímica, en la parte humana y en la que ustedes quieran tocar, necesitamos a las instituciones, necesitamos a las organizaciones sociales, porque su función es aquella que nos permite aglutinarnos en función de búsqueda de necesidades, de objetivos, de metas, y queremos a través de ellas transformar, mejorar nuestra condición de vida. ¿Y qué hemos buscado como sociedad? Crear instituciones que desempeñen una función específica para solventar justamente los requerimientos que tenemos de características individuales. Que se transforme una realidad de inequidad en los países hacia una de desarrollo igualitario, hacia un modelo democrático. El 20 de agosto ustedes asistirán como yo a las urnas y creemos que es un momento de inflexión para poder, como sociedad e individualmente, plantearnos que ese voto tiene que ser una representación en el ejercicio del poder hacia quien decidamos que sea presidente o vicepresidente, hacia quien que vaya a generar proyectos de ley y a generar una fiscalización al Ejecutivo, evidentemente trasladando nuestra voz en un sistema participativo. Entonces, la sociedad en este proceso de la educación para un desarrollo sostenible es fundamental, pero para hacerlo tenemos que reconocernos, tenemos que asumir el rol que nos corresponde y que impulsemos esta institución social, esta sociedad, hacia un proceso de transformación y desarrollo. Cuando tocamos el medio ambiente, por supuesto, estamos hablando de que podemos sopesar. Y pongamos en una balanza y digamos, a ver, el medio ambiente está conceptualizado como toda aquella naturaleza que se encuentra junto a nosotros, en el medio de nosotros, al lado de nosotros, atrás de nosotros, delante de nosotros, que es la que nos entrega todos los recursos. Vean, trasladémonos a un sistema económico que habíamos visto con ustedes, el primitivo. Estamos en una caverna, ustedes y yo, y lo único que hacemos los hombres, o los más fuertes en esta división social del trabajo, la primera que apareció en la historia de la humanidad, es en función del género. Hombres a cazar los mamuts, los elefantes, lo que encontremos fuera de nuestra caverna para alimentarnos, para nuestro autoconsumo, y las mujeres y los niños a recolectar los frutos que encuentren cerca de nuestra caverna. Y era suficiente la naturaleza o los recursos que proveía para el número de población que existía. Y era suficiente para los requerimientos, las necesidades que teníamos en aquel momento. Pero hoy cada vez son mayores las necesidades que tenemos.
Y si no hay necesidades que suplir, nos inventamos algunas. No hay ningún problema, así está configurado el modelo económico capitalista, que si es que no puedo vender lo que yo estoy fabricando, creando, creo la necesidad para que exista la posibilidad de que se lo pueda vender en este gran modelo. Entonces, la toma de conciencia acerca de los recursos naturales, de la fragilidad de su entorno físico y de la forma en que esto va a afectar las actividades actuales y decisiones humanas futuras, por supuesto que va a provocar una preocupación dentro de la educación. ¿Y qué decimos quienes nos estamos educando, quienes hemos estudiado? Evidentemente hay que analizar todos los factores inherentes con mucha sensibilidad y todas las aristas de la probable explotación de un recurso natural, porque es muy frágil este entorno físico. Va a ser determinante cómo esta probable explotación de un recurso no renovable, la sobreexplotación de una tierra, el desviar el cauce de un río, va a afectar las actividades y decisiones humanas actuales y futuras aún más. Entonces, el medio ambiente es un factor primordial dentro del concepto de desarrollo sostenible y la educación tiene que tomar en consideración este tema fundamental del medio ambiente. La economía es muy importante, por supuesto, algunos gráficos que muestran realidades distintas, una construcción capitalista en la imagen de la izquierda, una construcción histórica de nuestros pueblos. En cualquier parte que nos encontremos del Ecuador vamos a encontrar la imagen de la derecha y de la izquierda. Y la economía muestra que cómo nosotros esas necesidades ilimitadas que tenemos las podemos suplir con recursos limitados. Y se han estudiado modelos, lo hemos hecho con ustedes, se han aplicado políticas, hemos sido afectados y hemos sido beneficiados. Pero en definitiva, en el ámbito de la educación, introduciéndonos al desarrollo sostenible, la economía crea una conciencia, debería crear una conciencia, acerca de los límites y posibilidades de cuánto debe crecer económicamente un sector cualquiera que este sea o la misma economía y sus repercusiones en la sociedad y en el medio. Yo cuando hablo de economía siempre me traslado al ejemplo de lo que nuestras madres han sido en nuestra casa. Han sido las mejores economistas del mundo. Nosotros estamos acá educándonos o ya nos hemos educado, hemos tenido salud, hemos tenido alimentación, hemos tenido vestimenta, hemos tenido bien o mal una vivienda, etcétera, etcétera. Se nos da satisfecho las necesidades que hemos tenido. Y no ha podido hacer es nuestra madre siempre. Imagínense en la economía si tuviera el alma y el espíritu de nuestras madres, otra cosa sería. Lamentablemente, la economía está hecha y planteada por hombres que tienen necesidades, unos más que otras, por supuesto, que unos tienen más conciencia que otros, por supuesto, que unos no tienen límites, por supuesto, hay otros que no tienen posibilidades de crecimiento económico, por supuesto, hay quienes no les interesa el medio ambiente, por supuesto, pero como sociedad debemos plantearnos, y más aún como educadores, como estudiantes de comunicación, debemos plantearnos ese compromiso de evaluar los niveles de consumo individuales, de cómo evaluamos el consumo colectivo, por ejemplo, para considerar al medio ambiente y a una justicia social. Tranquilamente podía haber puesto otros ejemplos de características en las cuales se vea cómo el consumo individual o colectivo en ciertos lugares evidentemente sobrepasa cualquier ámbito educativo, de conciencia, de límite y probabilidad de crecimiento económico y cómo esto repercute en las sociedades y en el medio ambiente. Entonces, acá podría plantearles ustedes, yo en el desarrollo sostenible y desde el ámbito educativo, aspectos como es un factor predominante para la agricultura y la sostenibilidad agrícola y la soberanía alimentaria en nuestro país,
el uso, por ejemplo, de semillas transgénicas. En nuestro país ustedes pueden ir a una tienda y comprar unas papas fritas o cualquier producto ya elaborado, importado o nacional, y le dice contiene transgénicos. Pero la legislación nuestra no permite el uso de semillas transgénicas. Es una contradicción. ¿Cómo? Las repercusiones en la sociedad y su crecimiento económico permite algo y impide otra cosa. Para el agricultor es muy complejo y su economía utilizar semillas certificadas por su costo, pero sí se permite importar productos que contengan transgénicos. Por ponerles un escenario a ustedes que estudian comunicación y plantear en esto el desarrollo sostenible cuestiones inherentes a la economía y cómo se toman decisiones que son contradictorias, sí, pero que reflejan claramente los intereses que se tienen en un momento determinado acerca de límites y posibilidades de crecimiento económico y sus repercusiones en la sociedad del medio. Decíamos la cultura. ¿Qué es la cultura? Esto lo hemos analizado, lo hemos despedazado, hemos hablado de interculturalidad, de multiculturalidad, bueno, en definitiva es aquel proceso histórico de traslado de los valores, de la diversidad, de conocimiento, de nuestra lengua, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de llorar, de nuestra forma de reír, de nuestra forma de manifestarse y ver al mundo asociado a distintos aspectos de nuestra educación para el desarrollo sostenible en cada país. Ya hemos dicho, la cultura no es la que realmente se aprende en la universidad, sino es aquella que nos traslada a nuestros padres, que nos traslada a nuestra comunidad, que nos traslada a nuestro entorno. Son todos estos valores, el poder permitirnos que en la diversidad étnica de tantos pueblos y nacionalidades que existen en nuestro país, podamos entender cada uno de los conocimientos que tenemos, de cómo cada una de nuestra lengua y esa visión asociada a cada cultura pueda influir y enfocar hacia un proceso de desarrollo en cada país. ¿Quién más que nuestros pueblos y nacionalidades para entender a la naturaleza y respetarla a la misma? Porque es la fuente de nuestros recursos. Y eso se lo hace en función de justamente esa cultura. Y cómo ha influido esta visión que tienen nuestros pueblos y nacionalidades hacia el respeto al medio ambiente, a la Pachamama, a la naturaleza, justamente han permitido que nuestro país tenga un enfoque cultural de un desarrollo sostenible distinto al que lo tienen, por ejemplo, culturalmente en Estados Unidos. Es terrible culturalmente cómo el capitalismo ha influido en esa sociedad que solamente viven para comprar y vender cosas. Acá probablemente vivimos para el buen vivir, perdón el término, para el suma causa. Mientras allá tienen otra visión cultural de cómo, desde su educación, desde su cultura, piensan al desarrollo sostenible. Allá todo es material, allá en otras culturas todo es desechable y no se piensa en generaciones futuras, no se piensa en respeto a la naturaleza y no se debaten y analizan estos aspectos culturales de cómo la diversidad, los conocimientos, los valores y otros pueden influir hacia procesos actuales y futuros de un desarrollo sostenible. Para ir cerrando, falta muy poco para concluir esto, así que si tienen algunas preguntas, con mucho gusto pueden plantearle en este momento. La educación para el desarrollo sostenible, por ejemplo, es igual a la educación que reciben nuestros compañeros que estudian agronomía, que estudian tecnologías o ingenierías ambientales, que estudian gestión de riesgos. Y nosotros como comunicadores, ¿qué decimos? La educación para el desarrollo sostenible no es la misma de una educación ambiental. Aquí hay que entender que evidentemente hay una interdependencia de la educación del desarrollo sostenible entre el medio ambiente, ya lo habíamos dicho, hay una interdependencia entre la economía, hay una interdependencia de la sociedad y la diversidad cultural. Lo que hace la educación del desarrollo sostenible es los muestra y dice, mire, acá tenemos el medio ambiente, acá está la economía,
la sociedad y la diversidad cultural. Y estos ejes, a través de la educación, los ponemos de relieve y decimos, la economía es necesaria siempre y cuando respete el medio ambiente, porque los recursos no renovables o renovables tienen que ser utilizados de manera óptima para que pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras también de la población. Que el aspecto de la cultura es fundamental para entender y relevar cómo poblaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas de Sudamérica, en Perú, Bolivia, Ecuador, tienen un respeto a la naturaleza distinto a la que tienen en Europa, en una sociedad capitalista, a la que tienen en Estados Unidos, una sociedad hipercapitalista, que todo es desechable, que lamentablemente se entiende de que el factor económico es fundamental, cuando en realidad la educación para el desarrollo sostenible habla de otros factores más importantes que solamente el económico. La educación para el desarrollo sostenible promueve una calidad en la educación y trata de decirla, y trata de imponerla, y trata de venderla, perdón el término, a todos sin excepción. Entonces, la educación para el desarrollo sostenible dice, la educación es fundamental para que el ser humano individual y colectivamente pueda alcanzar niveles en los cuales se pueda apreciar y decir que hay un bienestar. La educación para el desarrollo sostenible, por supuesto que se basa en valores, principios y prácticas. Esto es como parte de esa diversidad cultural y esa cultura que se enfoca en un respeto al medio ambiente, en una optimización de la economía y en una sociedad más justa, ¿no? La educación para el desarrollo sostenible, por supuesto que también promueve la igualdad. La equidad de género es fundamental en el aspecto en el cual la educación tiene que atravesar cuestiones por arriba del género. La educación para el desarrollo sostenible hace hincapié a enfoques críticos, hace hincapié a enfoques creativos y por supuesto esto permite a ustedes comunicadores que se tengan que plantear el día de mañana cuestiones que si hoy estarían trabajando en una radio, en una televisión, en cualquier medio de comunicación, tengan que plantear a un proceso democrático electoral como el que tenemos hacia los candidatos, decir, bueno, ¿qué niveles tiene usted de conocimiento del desarrollo sostenible? ¿Y cómo va a plantear proyectos de ley que permitan a nuestro país solventar cuestiones de carácter educativo cuando hay un porcentaje muy grande de inequidad entre la educación que reciben hombres y mujeres, por ejemplo? Entonces, ese enfoque crítico, esa creatividad, tiene que partir desde esa carrera que ustedes estudian de comunicación para plantear estos temas sobre la mesa y que sean discutidos, que sean criticados, que sean planteadas soluciones y así podamos favorecer un proceso de innovación, un proceso de autonomía, un proceso de crecimiento, aprovechando ¿qué cosa? Las prácticas y los conocimientos existentes. Acá tenemos mucho conocimiento diseminado, prácticas y saberes que eventualmente han sido utilizados, pero yo creo que son necesariamente requeridos, que son necesariamente tomados en consideración actualmente y por supuesto el pasado, el presente y el futuro deben ser tomados en consideración. Este es un modelo en el cual la educación para el desarrollo sostenible se plantea actividades, cuestiones inherentes a cada uno de los ámbitos que hemos tocado la mañana de hoy. Como nosotros, así como evidencia Naciones Unidas y UNESCO, el ámbito de la educación y el desarrollo sostenible, ¿cuál es el modelo que habitualmente se nos ha planteado? Entonces tenemos todo lo que desde el currículo en la escuela, en el colegio, hemos tenido que en unos casos disfrutar y en otros casos ser víctima, ¿no? Ciencias naturales, sociales, la que ustedes quieran, matemáticas, literatura, arte, ciencias de idiomas, educación ambiental, educación física, y meterla una educación para el desarrollo sostenible o para la sostenibilidad, como una parte del conjunto de saberes y conocimientos estructurales e integrales que requerimos nosotros
para ser buenos profesionales o para ser seres humanos adecuadamente formados en este proceso social. Entonces, un modelo erróneo de la inserción de la educación para el desarrollo sostenible. Ponerlo y tenerle ahí dentro de todo lo que significa el resto de componentes del conocimiento para nuestra educación. Lo que se tiene que hacer es un modelo de fortalezas para tratar la educación dentro del conjunto de ciencias que comprenden todo el conocimiento que hemos tenido que abordar. Entonces, la estructura fuerte del desarrollo, partiendo desde la educación, es aquella que es el núcleo de las matemáticas, es el núcleo de la literatura, es el núcleo del arte, de las ciencias sociales, del idioma, de la educación ambiental, la educación física, porque aborda todos los ámbitos que hemos tocado. La parte social está en la parte de la literatura, la parte de la cultura, las artes, los idiomas. En la parte de la economía aprendemos matemáticas, aprendemos ciencias para entender y ver cómo también el medio ambiente es parte en la educación ambiental de un proceso de entender de que existen recursos renovables y no renovables que tienen que ser administrados, optimizados para la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones y, por supuesto, de las generaciones futuras. Entonces, este modelo, planteado por Naciones Unidas, planteado por UNESCO, por supuesto que tiene que ser reforzado en la función en la cual se ponga la educación para la sostenibilidad bajo este núcleo que ustedes pueden ver en el gráfico, de características en las cuales es el eje central del resto de ciencias, de conocimientos, de áreas que se plantean en un proceso de formación educativa formal. ¿Qué se quiere entonces? Que los alumnos de primaria, de secundaria, ustedes universitarios, y igualmente el proceso educativo no concluye nunca, para que cuando se gradúen se valore ese conocimiento. ¿Cómo se modificaría, por ejemplo, a la escuela y a sus programas académicos actualmente para que puedan formar estudiantes que dentro de 50 años puedan ganarse la vida, para que sus vidas sean sostenibles, para que ese programa académico de carrera de comunicación en 50 años, carrera de ingeniería de sistemas en 50 años, puedan subsistir? ¿Cómo puede hacer que su vida sea sostenible? ¿Qué es lo que se quiere para que un alumno en su trabajo de fin de titulación, que ahora que están estudiando una carrera, ahora que ustedes mañana, ahora están estudiando, mañana se graduarán y dentro del proceso académico, perdón, en el proceso de trabajo puedan servirles en su vida futura? Entonces, hay que tener en cuenta, y son muy fáciles de responderlas, si es que nosotros hemos entendido la educación para el desarrollo sostenible, las condiciones ambientales son fundamentales, es decir, el contexto en el cual nos estamos nosotros desarrollando culturalmente y ambientalmente, condiciones sociales, por supuesto, y condiciones económicas. Estas preguntas atraviesan estas cuestiones en las cuales hoy la educación para el desarrollo sostenible y en esta mañana la hemos tocado para que por lo menos la próxima década, no estamos hablando sino a corto plazo, podamos saber qué es lo que depara hacia un escenario en el cual cada vez más estamos evidenciando condiciones climáticas ambientales adversas, cuando hay condiciones sociales, por supuesto, muy complejas. Hoy las sociedades, los individuos, creo yo que tenemos mucha más incertidumbre, tenemos muchos más problemas estructurales de características sociales, y ni que hablar de las condiciones económicas, ¿no? Una población creciente en todos los países, con condiciones ambientales complejas, condiciones sociales complejas, la economía se ve afectada. Y más aún cuando el capitalismo y la agresividad que tiene en la acumulación de la riqueza muestra claramente que el 1% de la población en el mundo más rica, es decir, el decil más rico del mundo, tiene hasta el 70% de la economía en sus manos, del capital económico en sus manos. Entonces,
Vean ustedes estas condiciones ambientales, sociales y económicas, cómo van a marcar, y han venido marcando al menos en los últimos 30, 40 años, la educación y las condiciones de vida de los seres humanos. Entonces, por ponerles un ejemplo de un problema de un estudio de caso que fue planteado en Guatemala, es un país muy cercano hacia México y consecuentemente a Estados Unidos, y hay un lago y se habla de justamente un problema que tienen en este país, que hay problemas ambientales muy importantes que afectan tanto a las características medioambientales, al eje económico y a la sociedad, en el cual el conocimiento es de la parte ambiental, por ejemplo, de que hay una contaminación en el lago. Economía, por supuesto, porque el lago abastece hacia los servicios de agua potable a las poblaciones en las cuales esta cuenca del lago evidentemente tiene la posibilidad de irrigarlo, y la sociedad está planteando sistemas democráticos y participativos mucho más importantes porque hay un requerimiento de demanda del agua de este lago, no solamente para el consumo humano, para los servicios de agua potable, sino que también hay un requerimiento para el riego. Hay comunidades y pueblos que viven cercanos a él, que quieren utilizarla para sus actividades agrícolas, para su ganadería. Entonces acá el Estado plantea un sistema y la sociedad sistemas democráticos y participativos para ir analizando y debatiendo qué hacer con el problema de la degradación ambiental en el agua. El tema importante acá para el medio ambiente es cómo esta fuente de contaminación en el lago va a provocar problemas al futuro. La economía dice, no, yo lo que planteo es desde el lago, cuando veo desde el lado económico, es que va a ser un impedimento para el desarrollo industrial de toda la zona el hecho de la degradación ambiental. Y la sociedad dice, vean, acá debemos generar instituciones que tengan la capacidad de actuar y evitar la contaminación del agua. Estoy poniendo un estudio de caso con una metodología que se la utiliza normalmente para cualquier problema que se quiere analizar en 3 ejes del desarrollo sostenible, ¿no? En el medio ambiente, las habilidades que se tienen es de buscar información concerniente a los agentes que influyen o provocan una contaminación en el agua. Entonces, nosotros desde el punto de vista medioambiental tenemos la habilidad de buscar información, hacer análisis científicos, biológicos, bacteriológicos, ver cuáles son las fuentes que están provocando y que están evidentemente afectando el estado del lago, están degradándolo ambientalmente y hay menos recurso hídrico. La economía dice, uy, yo lo que puedo ayudar ahora es cuánto nos cuesta limpiar el lago. Yo necesito el lago, necesito su recurso hídrico, y desde la economía yo puedo estimar cuál es el costo que hipotéticamente tendría que asumirse para limpiar este lago. Y la sociedad, en cambio, dice, yo tengo la habilidad para identificar problemas sociales derivados del estado del agua. Ustedes saben que va a empezar un conflicto social entre comunidades indígenas o agrícolas o ganaderas por el uso del agua que está degradándose, que está teniendo menos capacidad para abastecer hacia las necesidades que tienen estas comunidades y estos sectores de la economía como la agricultura y la ganadería. Mientras que nosotros como usuarios del agua, por supuesto, necesitamos de nuestro domicilio para bañarnos, nuestras casas para cocinar sus alimentos, etcétera. La sociedad dice, yo voy a identificar los problemas sociales. Ya sabemos cuando existe una demanda de un recurso hídrico, los conflictos que existen socialmente derivados del estado actual del agua. ¿Qué perspectivas tiene este problema? Que se lo puede trasladar, si quieren ustedes, a cualquier comunidad, a cualquier organización, con este mismo tema de problema ambiental en un lago acá en el Ecuador. La fragilidad del entorno físico.
Sí, físicamente vamos a tener un lago inservible, aguas que realmente provoquen en un entorno físico que sea intratable. La economía dice, la contaminación del lago va a provocar que no pueda generar un desarrollo industrial, no pueda generar un desarrollo de la economía en la parte ganadera, en la agrícola, y va a incidir en el turismo porque es un lago que tiene también eh, esas características de que provoca que el turismo sea una fuente también de ingresos. Y la sociedad dice en una perspectiva, los atributos universales del guatemalteco, del ecuatoriano, de quien sea que vive cercano a ese lago y vea ese lago como culturalmente algo muy importante para lo que históricamente y actualmente es nuestra sociedad, ve que va a verse afectado. Los valores, por supuesto, el valor del servicio ecosistémico del lago va a ser analizado por el medio ambiente. En la parte económica, cómo se va a cuantificar y se va a estimar el valor de una manera en la cual sea o no sostenible ganarse la vida cercano a ese lago, porque ya no vamos a poder tener agricultura, no vamos a poder tener ganadería, las industrias que se sirven de este recurso hídrico no van a poder establecerse cerca de esas. En cambio, la sociedad va a decir, yo voy a ver cuánto del valor económico, ecológico y social va a ser afectado para todos en conjunto como sociedad. Entonces, vean ustedes un estudio de caso sencillito para ver cómo la educación nos puede ayudar en los ejes medioambiental, económico y sociedad a atacar temas puntuales de un ámbito, un ejemplo que puede ser el lago San Pablo allá en Babura, que puede ser el lago de las Cochas acá en la provincia de Bolívar o donde ustedes quieran, o el recurso hídrico de una comunidad. ¿Qué es mejor que aprovechar el conocimiento de lo que nosotros estamos planteando con este ejemplo de un alumno de un seminario, de un curso de educación de desarrollo sostenible en la clase de realidad nacional, con idea de sostenibilidad como modelo de desarrollo y convivencia para el futuro de su país, o qué es lo que se plantea? Entonces, lo que queremos es justamente una característica en la cual ponemos en esta presentación lo que la UNESCO y las Naciones Unidas pone como ejemplo, ¿no? Entonces, hay una cuestión económica, hay una cuestión medioambiental y una cuestión social que hay que ir planteando en ejemplos de cómo ir con ejes estratégicos, con soluciones claras, diciendo qué es lo que tenemos que hacer y más aún cuando ustedes como comunicadores sociales pueden tranquilamente plantearse esa posibilidad de trasladar la información hacia un escenario de análisis, hacia un escenario de debate y hacia un escenario en el cual se pueda tranquilamente entender y plantear el tema de la educación de desarrollo sostenible en los ámbitos en los cuales nos concierne a nosotros, para que podamos saber y entender la educación de desarrollo sostenible en otros países y cómo en el nuestro también puede ver afectada la posibilidad de que cambien las condiciones presentes y futuras en estos dos ejes medioambiental, en el eje económico y en el eje social, por supuesto. Se abre el escenario para que podamos hacer algún tipo de pregunta, para que podamos decir alguna cuestión. Me parece que estoy recibiendo un mensaje de que hay algunos compañeros de ustedes se me ha invitado también a mí como profesor de comunicación, pero no soy exclusivo de esta carrera, para que participen en unos juegos deportivos. No sé si estarán compañeros y compañeras participando ahí. En ese sentido, pondré la asistencia a todos, porque no sé quiénes están ahora, bueno, sé quiénes están aquí en la clase, pero no sé quiénes están acá en las canchas de la Universidad Estatal de Bolívar participando de estos eventos, así que sería injusto si es que están en esta actividad planificada, no poner la asistencia. Preguntas antes de cerrar la clase, hacerle un poco más interactiva, a ver si hay alguna de su parte, alguna introducción, algún análisis, alguna cuestión que se quiera hablar. Hola Luis Marcelo, veo la cámara prendida, Daniela, está Raven, bueno, y el resto de compañeros pusieron ya estos avatars. Vamos a tener la virtualidad en todos los ámbitos. Por favor, abro el escenario, o si no, cerramos la clase.
Por favor, Luis Marcelo, tenga la bondad. Buenos días. ¿No se puede? A ver, a ver. Ahí, ahí, Eh, ahí está. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenos días, igualmente, compañeros, muy buenos días. Gracias por la apertura para poder dialogar y así crear un debate en la clase, licenciado. Bueno, como nosotros bien sabemos, ¿no? Las condiciones que nosotros tenemos en cuanto a ambiental, social y económica es muy mala, prácticamente a nivel mundial. ¿Cómo podríamos realizar eso, licenciado? Bueno, de mi punto de vista, siempre sería muy importante, ¿no? Trabajar como con las alianzas para lograr un objetivo que nosotros queremos, un objetivo claro, porque lastimosamente todos mismos a nivel mundial, incluso en nuestro Ecuador, en nuestro país, que lamentablemente hay personas que han llegado al poder, pero lastimosamente no han trabajado con lo mejor de las expectativas que uno se tiene, ¿no? Como ciudadanos para poder eh, tener un buen líder dentro de lo que es en nuestro país. Por ejemplo, eliminar la pobreza, lastimosamente, ha ido creciendo incluso la pobreza en nuestro país, lastimosamente, con ese gobierno nefasto que hemos tenido. Disculpen las palabras, licenciado, estamos en una clase grabada, pero bueno, son los sentimientos que uno se tiene, ¿no? Por vivir esto, lo que estamos viviendo nosotros como ciudadanos ecuatorianos. Imagínese, el hambre nos ha tenido bastantes, no simplemente digamos, ¿cómo es? A la sociedad baja, alta, sino a todos, en general, a todos nos ha venido disminuyendo esto. Incluso la salud ya no es la de antes, la que nosotros queríamos. Lamentablemente, licenciado, y la educación, peor, la igualdad de género también, tenemos que cambiar muchas cosas en eso. Igualmente, como nosotros hablamos sí, también, ¿no? De lo que es la energía, también es muy importante. La energía asequible que nosotros, imagínense, a veces nos contaminamos también porque es una contaminación para poder sobrellevar esto, lo que nosotros estamos viviendo en un medio ambiente malo, ¿no? Y por eso es que tenemos nosotros dificultades con el clima hoy en la actualidad. También hablamos del trabajo que debe ser decente. Lastimosamente nosotros pagamos lo que nosotros queremos a diferentes personas. Siempre tiene que ser igualitario en lo que respecta al crecimiento económico para poder surgir a realizar algo dentro de lo que es nuestro país y la situación económica en la que estamos viviendo. Porque las industrias digamos, las personas que contratan, dicen esto te pago y punto, ¿no? A veces ya no es ni necesario ni el estudio que uno se tiene, que se está adquiriendo, ni el ingeniero, ni nada, simplemente quieres trabajar sí o no. Que como ya sabemos bien, ¿no? Con la IA ha ido bajando la economía dentro de lo que es nosotros. Antes nosotros llegábamos a un lugar a pagar digamos, algo o a preguntar algo o hacer alguna gestión en lo que son las entidades públicas. Ahora, lastimosamente, ya no se ve porque se va bajando el crecimiento de la economía en nuestro país. Bueno, eso también afecta a mucho y tanto nos ayuda también, ¿no? Son dos cosas a la vez que se puede analizar en esto. Dentro de lo que es digamos, el medio ambiente, no es muy importante también dar conocimiento, dar charlas, estar bien inmiscuidos en esto, porque a veces la política es lo primerito que nosotros como gobernantes tenemos ahí, pero no nos damos cuenta que el medio ambiente es muy importante para sobrellevar algo que genere para nosotros como ciudadanos. Y lo importante que es tener paz dentro de nuestro país. Siempre la justicia tiene que ser bien correcta y directa, porque ahora ya en Ecuador, como saben, más tienen prioridad a lo que son a los delincuentes, pero no a las personas que nos afectan, a los que vamos a trabajar honradamente. Nosotros no tenemos derechos, lastimosamente. Eso hay que cambiar y eso hay que tomar en cuenta muy en serio en estas elecciones, como es el 20 de agosto, ¿no? Hay que pensar bien, analizar bien. Lastimosamente hemos tenido un poco de tiempo para nosotros conllevar y tener algo muy formado para nosotros dar el voto, pero lastimosamente así es nuestro país, ¿no? A última hora siempre se deja todo, la verdad. Amo mucho mi país, pero esas son las circunstancias. Y dentro de las instituciones siempre tienen que ser sólidas, dar la mano, siempre estar apoyado. Como yo le manifesté hace rato, nosotros estamos
siempre acostumbrados a ver por nosotros en lo que es política, digamos esto, porque estamos dependiendo de un gobierno. Entonces siempre tenemos que ser sólidos, unirnos todos y para conllevar y llevar a cabo y adelante a un país para mejor, para el presente y para un mejor futuro. Gracias, Luis Muchísimas gracias. Marcelo. A usted. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, quiero agradecerles en esta mañana que han tenido la gentileza de conectarse y, por supuesto, estoy a expensas de cualquier recomendación, sugerencia o requerimiento que tengan debido a las actividades que tienen planteadas en el entorno virtual. Quiero agradecerles entonces en esta mañana que han tenido la gentileza de participar de esta clase de características síncronas. Se subirá el video al entorno virtual si quieren ustedes recuperar algo. Está la presentación, está un documento también en el cual se habla de la educación para el desarrollo sostenible y, por supuesto, una tarea también que ha sido expuesta de características de actividad autónoma. Buenas tardes a todas y todos y un gusto estar esta mañana con ustedes. Muy amables.